Muy buen día con todas y todos. Es un gusto empezar esta primera sesión con ustedes. Este breve video tiene dos propósitos. Primero, presentarles los objetivos de la sesión, las ideas fuerza de los textos que van a revisar y explicarles muy brevemente también en qué consiste la actividad para esta semana. Respecto de los objetivos de esta sesión, creo que el principal propósito es analizar y entender cuáles son los fundamentos y características de los principales enfoques sobre participación ciudadana, ¿no? Las potencialidades, límites y retos que tiene cada uno de estos enfoques para entender las distintas realidades sociopolíticas que son diversas y cada vez más complejas. Para ello, las lecturas obligatorias nos plantean, diría yo, dos grandes temas. El primero, como les decía, es poder analizar cómo es que podemos delimitar y definir el concepto de participación ciudadana. Y el segundo es cómo podemos recuperar el protagonismo de los ciudadanos en las decisiones políticas y públicas en el marco de una crisis global de representación política y de agotamiento de la participación ciudadana. Déjenme empezar entonces con el primer tema, la definición y delimitación del concepto de participación ciudadana. Aquí es relevante el texto de Pedro Salazar Ugarte porque nos permite analizar los vínculos entre participación ciudadana y democracia. De qué tipo de participación ciudadana hablamos dependerá en gran medida de cómo conceptualizamos la democracia como sistema político, ¿no? A partir de esta lectura deberíamos tener una lectura más amplia de lo que significa participación ciudadana o de lo que realmente puede ser esta, ¿no? En el marco del horizonte cultural y de las características de los regímenes políticos en los que están insertas nuestras sociedades. ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, la baja participación o inclusive el limitado interés que tienen los ciudadanos por la cosa pública, ¿no? O por los procesos de toma de decisiones? Todos los ciudadanos tienen las mismas condiciones, oportunidades y recursos para poder tener una participación plena. Estas son algunas de las preguntas que deberían guiar, digamos, nuestra lectura y nuestro análisis de lo que presenta, de lo que nos presenta Pedro Salazar Ugarte, ¿no? Y deberíamos además poder aterrizar en los tres enfoques de democracia que él presenta para explicar cómo cada enfoque de democracia apunta a una mirada específica sobre lo que significa ciudadanía, ¿no? El segundo gran tema, cómo recuperar el protagonismo de la ciudadanía, es abordado desde distintos ángulos por los siguientes autores. Como les decía, todos parten de constatar esta crisis de representación y participación ciudadana, pero John Fohan, por ejemplo, nos plantea cómo recuperar el protagonismo de los ciudadanos en las decisiones políticas y nos lanza, digamos, el reto de pensar si no es acaso, digamos, esta crisis una oportunidad para pensar en nuevas estrategias y mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Y nos plantea algunas alternativas interesantes, ¿no? Desde reforzar los sistemas asociativos en la sociedad civil hasta potenciar cambios en la cultura participativa, ¿no? De cada país, de cada sociedad. Nos presenta además tres mecanismos interesantes de participación, ¿no? Por un lado están los mecanismos de consulta a comunidades, los mecanismos deliberativos y finalmente los mecanismos de democracia directa. Y es importante tener en cuenta la idea de Font respecto de que no existen mecanismos de participación ideales o perfectos, ¿no? Por lo que es vital, ¿no? Ver para cada situación qué mecanismo puede operar de mejor manera. Por su lado, Cunil se adentra en un terreno más específico y de larga polémica, dicho sea de paso, para entender la relación entre Estado y sociedad civil, que es el de las políticas sociales, ¿no? Siendo que las políticas sociales cumplen además un rol fundamental para el goce de los derechos sociales de la ciudadanía, ¿no? Una precondición clave para el ejercicio de la participación, como ya menciona el propio texto de Salazar, ¿no? Cunil nos plantea entonces el problema largamente discutido y casi paradójico de políticas sociales que pueden terminar desarrollando relaciones clientelistas, ¿no? Que pueden ahondar la pasividad ciudadana o la desmovilización política, cuando justamente
se supone que son, digamos, un instrumento fundamental para asegurar estas precondiciones que nos lleven luego a tener una mayor participación, una participación ciudadana más activa, ¿no? Por un lado, CUNIL nos presenta, digamos que desde las vertientes más, digamos, propensas al libre mercado, se hace este énfasis en la necesaria reducción del tamaño del Estado como un antídoto a lo que sería la ineficiencia en el gasto social o a lo que sería esta cultura asistencialista que promueve la irresponsabilidad y la pasividad ciudadana, ¿no? Y para CUNIL acá lo que toca no es criticar tanto a la existencia de las políticas sociales en sí mismas, teniendo en cuenta que estas son esenciales para asegurar los derechos sociales, sino más bien la forma en la que estas han sido diseñadas e implementadas. Entonces, parte también CUNIL de un análisis crítico de lo que ha significado la política social en regiones como América Latina, con esta cultura institucional burocrática de la administración pública que no siempre es efectiva para promover servicios sociales de calidad o que se presta a la desmovilización o el clientelismo de los políticos, de los gobiernos de turno, ¿no? Y en ese contexto, entonces él se plantea que cómo es que la participación ciudadana puede, y la institucionalización de la participación ciudadana puede ayudar a tener políticas sociales que sean eficientes y democráticas, ¿no? Entonces, para ello él plantea que se deberían impulsar arreglos institucionales que faciliten esa mayor participación en el diseño y ejecución de estas políticas, por ejemplo, viendo cómo se incorporan las organizaciones sociales de base, ¿no?, en el diseño y provisión de dichos servicios. Les invito a que piensen, por ejemplo, en sus países, en las políticas sociales que existen en vuestros países, cómo involucran a los actores de organizaciones de base social, ¿no? Y por otro lado, entonces, es importante institucionalizar la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas, o de políticas sociales, perdón, porque ayuda a institucionalizar una ética de responsabilidad y de mayor solidaridad desde la ciudadanía. Merchant finalmente amplía el foco de análisis y se aboca al análisis general de las políticas públicas, aunque nos presenta, digamos, el elemento de análisis que coge es mucho más específico, referido a las experiencias de presupuesto participativo en Porto Alegre, y nos plantea la necesidad de que la democracia no se agote en el derecho al voto, sino que se impulse otro tipo de mecanismos de participación, ¿no?, para fortalecer la vida institucional y democrática, ¿no? Según el autor, la participación ciudadana tiene, de hecho, en el diseño y ejecución de políticas públicas, el terreno más fértil, ¿no? No hay terreno más fértil en el que se pueda aprovechar la participación ciudadana que en el ámbito del diseño e implementación y seguimiento, además, de las políticas públicas, ¿no? Pero nos hace mención también a los riesgos que puede haber en este proceso cuando no hay un buen diseño. Por ejemplo, la sobreoferta de la participación que puede terminar agotando a la ciudadanía, ¿no? El uso interesado de la participación para legitimar, para que los gobernantes o las tecnocracias muchas veces, digamos, legitimen decisiones ya tomadas a priori, ¿no? O el predominio de lógicas corporativistas o de grupo que terminan muchas veces apuntando a objetivos cortoplacistas en el diseño de las políticas, cuando no hay una lógica, digamos, de colectivo mayor o de bien común general. Y para hacer frente a estos retos, Marchand nos propone entonces una serie de principios que se debería tener en cuenta para tener una participación ciudadana más efectiva, ¿no? Como por ejemplo, que se elija temas que sean realmente relevantes para la ciudadanía, la transparencia en el proceso como un tema fundamental, o la delimitación clara de roles y responsabilidades en el proceso de participación, entre otros, ¿no? Entonces, en suma, yo diría que estas lecturas nos permiten acercarnos al concepto de participación ciudadana, a los límites y retos que enfrenta la participación ciudadana para fortalecer la democracia. Así que los invito y las invito a ahondar en el análisis, además desde sus propias experiencias y realidades, ¿no? ¿Qué experiencias de participación conocen ustedes y cómo las pueden releer, ¿no?, o reevaluar a la luz de las ideas que se presentan en estos textos? Evalúen quizás si los conceptos que les presentan los autores son útiles para que ustedes puedan identificar los límites y potencialidades de la participación ciudadana en vuestros países. Espero que disfruten de estas lecturas y que terminen quizás con más preguntas que respuestas.
Como actividad tienen que elaborar un mapa conceptual que presente y relacione los distintos conceptos presentados en las lecturas obligatorias. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en plantearla en el foro. Yo estaré atento a ello. Así que nada, gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima sesión.